Queridos amigos, esta misma semana ha concluido el rodaje de la nueva versión de El Exorcista por parte del reconocido director Mike Flanagan, director de películas como Doctor Sueño, Sopnia, El Juego de Geralt y series de Netflix como La Caída de la Casa Usher, La Maldición de Bly Manor, Misa de Medianoche, entre muchísimos otros ejemplos. Y la verdad es un excelente director y tiene un gran estilo. Cada director a lo largo de la historia, incluso los mejores, dejan una huella en particular en sus películas. Y hay muchísimos ejemplos de esto en el cine. Tenemos a James Wan con sus películas de terror y sus maquillajes exagerados, Wes Anderson con sus planos fijos y colores pasteles, el surrealismo de González Iñárritu, la fantasía de Guillermo el Toro, entre muchos otros. El estilo hace a la película junto con otra cosa que he querido hablarte, querido youtubevidente. Y aquí, querido amigo, quiero que memorices una palabra, y es atmósfera, y es algo que en el cine moderno de terror ha perdido por completo, o más bien había perdido por completo, ya que este año tuvimos dos ejemplos de una buena atmósfera en una película de horror: Obsesión y Backrooms, que si gustas tengo dos videos hablando del tema por si quieres echarles un vistazo. Pero querido público fino y conocedor, yo vivo de mi público fino y conocedor. El día de hoy quiero hablarte de lo que es para mí por excelencia una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y en donde nació una de las atmósferas más inquietantes de toda la historia. Así es, hablo de la película El Exorcista de William Friedkin de 1973. Pero antes te voy a dar un poquito de contexto para que me entiendas lo que estoy a punto de decir. El Exorcista no comenzó como tal como una película, sino más bien como una novela de William Peter Blatty que nos cuenta la historia de una posesión demoníaca a finales de los 40. Para 1972, la Warner Brothers y William Peter Blatty, después de muchos rechazos y muchos debates con estrellas del medio, seleccionaron al elenco y al director de la película, y es aquí donde entra William Friedkin, que no era cualquier director, ya que 2 años atrás había ganado el Oscar a Mejor Director por la película Contacto en Francia. Friedkin se consideraba a sí mismo como una persona que le fascinaba el tema de la novela de Peter Blatty y quería darle un tono más extremo y visceral, planteando el cómo sería una situación de posesión demoníaca a la que un sacerdote lleno de dudas y una madre desesperada deben enfrentarse, una batalla entre la fe, las dudas, la ciencia y la maldad pura, añadiendo el extremo realismo visceral casi documental que maneja la película, una crudeza tan áspera y extrema que incluso cuando se estrenó provocó varios desmayos e infartos, y en casos más graves boicots provocados por comunidades religiosas que estaban en desacuerdo con la película. Todo esto en un Estados Unidos de los años 70 bastante dividido en contextos generales respecto a la espiritualidad, la guerra de Vietnam, el marketing y una oleada de divorcios durante esos años. Take this, all of you, and eat it. For this is my body. Y luego tenemos a nuestro elenco estrella con actores de mediana a gran carrera cinematográfica, uno de teatro y una niña de 12 años. Para estos momentos hablo de Ellen Burstyn como Chris MacNeil. Did you see her or not? She's acting like she's fucking out of her mind, psychotic, like a split personality or... Linda Blair como Regan MacNeil. El increíble Jason Miller como el padre Demian Carras. Mama, I'm gonna take you out of here, Mama. Mama, I'm gonna take you home. Y Max von Sydow, estrella del cine europeo, interpretando a Ancaster Merrin. Grant me, your unworthy servant, pardon for all my sins. Y te comparto que de las cosas que me encantan de estos personajes es el doble sentido que se les da a sus papeles, el cómo cada uno enfrenta el mal en un estado tan puro de una manera tan diferente. Por un lado tenemos el personaje de Regan, que representa la inocencia corrompida, una niña dulce y amable atormentada por el mal en un estado tan puro y tan antiguo. Chris MacNeil, la madre exitosa, adinerada, secular, una madre y una mujer sin Dios en absoluto. Tenemos el personaje de Demian Carras, la fe en crisis, científico, sacerdote que por circunstancias de la vida ha perdido la confianza en Dios, y luego tenemos a Ancaster Merrin, la fe tradicional y el conocimiento de la maldad pura, y por último y más aterrador tenemos al demonio Pazuzu, el mal puro que es tan real y tan antiguo y que puede ser enfrentado cara a cara tangiblemente, y es mucho más que el tropezarte por la calle o perder las llaves del auto. El mal es real y es un mal violento, mentiroso, asqueroso y, en palabras más simples, maldad pura. Todos estos personajes representan muchos aspectos de la vida humana ordinaria. En palabras de William Peter Blatty, considerado a sí mismo como un católico devoto, dijo: hice que la gente vuelva a creer en el diablo para que así vuelvan a creer en Dios. Y yo personalmente soy un creyente de Dios, y sí pienso que el mejor truco del diablo es hacerle pensar a todo el mundo que él no es real. Y la película juega perfectamente con esta idea. Friedkin y Blatty nos dicen que todo es real, el mal es real, tu fe y tus dudas están en una batalla tangible y constante. Y es aquí donde, querido público, te pido que hagas memoria y recuerdes una palabra que te mencioné al principio del video: atmósfera. La película maneja de manera magistral una atmósfera psicológica
psicológicamente abrumante más allá de las imágenes tan crudas y viscerales que vemos en la película. Una sensación de soledad, miedo y peso mental enorme, y esto se ve más reflejado en el personaje de Demian Carras, con una actuación tan magistral que pasa de la duda abrumadora, presenciando la respuesta a todas sus dudas cara a cara con su peor enemigo, que es la mente, con un viaje a través del dolor hasta el sacrificio. Y es aquí donde reflexiono y me digo a mí mismo, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido esa atmósfera en nuestras vidas? Las personas que tenemos fe, ¿cuántas veces no nos hacemos preguntas? ¿Cuántas veces no dudamos? ¿O cuántas veces queremos abandonar el hábito de la fe en Dios? Incluso, ¿cuántos de nosotros no somos como Chris MacNeil, que sabemos que este mundo es mucho más que ciencia y hechos, y nos hincamos para encontrar una espiritualidad más alta? Y eso es perfección en una película de terror. Dan un trasfondo psicológico a cada personaje, o lo que vagamente le llamamos desarrollo de personaje, incluyendo, como mencioné, la atmósfera tan opresiva de la película. Pero aún así, en medio de toda esa oscuridad está la luz de la fe. Y si lo ponemos en palabras más simples, vemos la lucha real entre lo que es la ciencia, el bien y el mal. Y este shock psicológico es muy impactante, ver un mal en un estado tan puro que afecta el entorno natural de las cosas, afecta tu percepción del mundo, y eso se ve reflejado en el estilo visual de la película. You're not my mother! Don't listen. Why, Dimmy? Con una fotografía tan perfecta que cada imagen podría considerarse como una representación de la inocencia, la maternidad, el conocimiento, la duda, la batalla espiritual, temas que ya en la actualidad casi no se tocan o no se tocan de la manera adecuada. Y esta película es el acierto que tiene en tocar temas que son bastante reales de maneras crudas, como debe de ser. Y eso explica por qué, siendo una película de terror, tuvo 10 nominaciones al Oscar, ganando 2, cosa que para su tiempo y siendo una película de terror hubiera sido algo imposible. Y claro que las imágenes gráficas y la violencia son bastante importantes en la película, incluyendo el magistral trabajo técnico y de sonido visceral que tiene la cinta, provocando escalofríos en cada momento, la banda sonora, el maquillaje, todo en perfecta armonía para contar una historia inquietante sobre la fe y las dudas. Es una historia que propone que la verdadera batalla espiritual ocurre dentro de cada uno de nosotros, y no solo muchas veces se requiere fe para ganarla, sino también se requiere de sacrificio y dar un paso de confianza con Dios. Personalmente pienso que El Exorcista de William Friedkin es una obra de arte en el cine de terror y el cine en general, y no nada más terror a secas, sino también en el terror más psicológico, donde aparte de lo visual, la batalla se encuentra más en la mente y la fe de cada persona. Y la verdad tiene todo como obra perfecta, incluyendo la espeluznante banda sonora, como mencioné hace un momento, el excelente trabajo de mezcla de sonido, que como dato extra me gustaría reconocer el trabajo del mexicano ingeniero de sonido Gonzalo Gavira, que tuvo mucho que ver a la hora de crear sonidos corporales, viscerales y sonidos de atmósfera bastante inquietantes. Un claro ejemplo es la escena donde Regan voltea la cabeza literalmente. Damien! Literalmente, y el sonido de crujir los huesos del cuello se logró torciendo y doblando una cartera de cuero. Y gran parte de estos sonidos tan horribles fueron responsabilidad de Gonzalo Gavira, quien fue recomendado por la obra del Topo de 1970 del director chileno Alejandro Jodorowsky. Lamentablemente, por acuerdos de contrato, Gavira no fue reconocido al momento de dar la estatuilla dorada a mejor sonido, pero gran parte del trabajo de sonido visceral, de crujir de huesos, gruñidos y de atmósfera pertenecen a este señor. Joder, esto sí es cine. Y ahora con El Exorcista de Mike Flanagan sé que no será ni de cerca lo más parecido al Exorcista de 1973, sería imposible que se lograra, ya que solo por el reparto que compone esta nueva versión se nota que estará dirigida a un público con aires de buscar otro espectáculo más en el cine de terror moderno, dejando a un lado el trasfondo psicológico que tenía una posesión demoníaca, por algo que simplemente deje más ganancias, porque al final el cine de ahora eso es lo que es, simple negocio. Aunque tal vez sí me estoy apresurando un poco al tachar esta película aun cuando no ha salido, pero para mí El Exorcista de William Friedkin es y siempre será el estándar en el terror que yo seguiré buscando toda mi vida en futuras películas, con actuaciones impresionantes y un guión perfecto en muchos sentidos, y sobre todo una atmósfera tan inquietante visualmente como psicológicamente, y mantendré esa esperanza hasta el día que me muera seguramente. También me gustaría hacer el comentario personal de que el cine de terror es mucho más que sustos baratos cada 5 minutos o historias simples, sino una exploración de los miedos más humanos internos, o miedos más tangibles, o batallas internas que ocurren dentro de nosotros como público. Explotar esa cara del terror en el cine moderno es bastante difícil, puesto que ya en esta época vivimos tiempos donde le tenemos nombre a todas las cosas, en especial con respecto a lo que sentimos o lo que pensamos, cosa que me parece una idiotez bastante increíble, y es por eso que El Exorcista es la obra de terror insuperable y la número 1 de toda la historia, porque es una película que arriesgó todo y ganó un lugar en la historia, y aún después de más de 50 años no ha habido película que logre superarla.